licenciada en educación especial, con estudios en neuroeducación, neuroplasticidad, una enamorada del cerebro, definitivamente, pero más que del cerebro, de mi familia. Mamá de dos jóvenes ya, gracias a Dios, unos muchachos ya grandotes de 14, 15 años de edad, que gracias a Dios han sido, digo gracias a Dios porque Él es el del propósito, han sido siempre educados sin escuela. Y bueno, estamos aquí para entregar contenido de valor, donde cada día sea mucho más simple, más orgánico, más asertivo, más consciente todas las prácticas de homeschool. Yo creo que para quienes deseamos educar sin escuela, la formación es una prioridad. Hay quienes lo pueden hacer de una manera muy intuitiva, muy empírica, y todos arrancamos así definitivamente, y tú y yo y todos los que lo estamos haciendo, en algún momento arrancamos así, pero en algún momento del camino sí que es importante decir, no, venga, esto hay que darle como más forma, esto hay que estructurarlo más, esto hay que darle unos cimientos mucho más fuertes, porque, como dice la palabra de Dios, es un hombre necio el que construye su casa sobre arena. Y no queremos que eso pase en nuestro homeschool. Llega el primer vendaval, la primera tormenta, el primer rayo, la primera inundación y se llevó nuestro chuzo, es decir, se llevó nuestro homeschool. Entonces la idea es que, y para eso son estas agendas de neuroeducación, la idea es que nuestro cimiento en el homeschool tenga una roca tan fuerte que aunque lleguen esas mismas vicisitudes que se llama vida, porque eso es parte de la vida, pues en esa misma medida tengamos las herramientas conceptuales, cognitivas, emocionales, a veces son las que más necesitamos, espirituales, para sortear, acompañar y sacarle el mejor provecho a esa tormenta que nos permite construir sobre roca nuestro homeschool. Listo, familias. Yo creo que estamos acá súper bien. Porfa, me confirman nuevamente, aunque ya me había mencionado Moni que sí me escuchaban bien, pero me confirman nuevamente que me escuchen súper bien porque estoy sin auriculares, no fueron funcionales, entonces necesito verificar eso. Los leo. Mientras ustedes me van escribiendo, les cuento la dinámica. Entonces, este live está más preparado que un yogurt, o sea, así literal, súper preparado. Entonces, iniciamos con la parte conceptual. Tengo unos apoyos que nos van a ayudar a graficar mucho más ese contenido. Después termino con unas estrategias neuroeducativas para ti que me estás escuchando para fortalecer y favorecer más tu homeschool. Y al finalizar está la propuesta de el regalo sorpresa para ti y para tu hogar. ¿Listo? Entonces quédate hasta el final, reaccióname, colócame corazones, colócame emojis, escríbeme. Y la idea es que nos tomemos menos de una hora, cerca de una hora, 50 minutos, y al final me escribes ahí con tiempo dudas, preguntas, impresiones, experiencias y demás. Y una vez terminemos toda la parte conceptual, que estemos en el momento de la socialización de ustedes, entonces les leo y vamos compartiendo dudas, preguntas, inquietudes y todo lo que se vaya viendo en el proceso. ¿Listo? Bien, ese va a ser nuestro bloque de trabajo. Bienvenidos a todos y a todas en este espacio entonces nuevamente. Bueno, homeschooling con neuroeducación, nuestra primera agenda y primer encuentro del mes de febrero, donde hablamos de neuroeducación aplicada a la neurodiversidad. Para empezar a hablar de este contenido, de esta charla, tenemos que definir qué es neuroeducación, así súper coquito, y qué es neurodiversidad. ¿Listo? La neuroeducación se define como un marco, los teóricos lo mencionan que es como un marco en donde tú estudias el cerebro, comprendes cómo funciona el cerebro y a partir de ahí te encargas de mejorar, de ser más efectiva, de ser más estratégica, de ser más eficiente en el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el homeschool. ¿Listo? Entonces mi base de acompañamiento es el cerebro de mi hijo. Identifico cuáles son esas ventanas de oportunidades, identifico cuáles son, en mi caso, cuáles son esas inteligencias múltiples, identifico cuáles son esos perfiles de aprendizaje, identifico cuáles son esas características de atención, de memoria, todos los dispositivos básicos.
hago un mapeo general, muy orgánico, muy experiencial, y a partir de ahí jalono nuevos aprendizajes a partir de un saber previo que tiene ya nuestro hijo, desde la experiencia, desde la observación, desde la experiencia que tuvo de estar escolarizado, desde tengo el abuelo que todo el tiempo le habla historia, listo, desde ese saber previo con el abuelo, y a partir de ahí jalono nuevos conceptos. Eso es la neuroeducación. Y te quiero citar a Francisco Mora, que es uno de los precursores, entiendo que es español. Él tiene una frase muy popular que casi que nos define súper bien lo que es la neuroeducación. Entonces el hombre menciona, el señor menciona, es imposible, lo dice así, enseñar, es decir, básicamente enseñar sin conocer el cerebro es como desear hacer un guante sin conocer la forma de la mano. Básicamente es eso. O sea, si tú deseas hacer homeschool, obviamente tienes tantas formas, colores, tamaños como desees hacerlo. Y hay tantas posibilidades para hacerlas como tú desees hacerlo. Pero la forma más efectiva y eficiente definitivamente siempre será conocer el cerebro de nuestros hijos y a partir de ahí entregar todas las estrategias de acompañamiento. Y para eso estamos aquí. ¿Listo? Bien, eso es neuroeducación. Ahora, me preguntarás, bueno, Kate, ¿qué es neurodiversidad? La neurodiversidad es el funcionamiento individual que tiene el cerebro humano. Y ahí la neurodiversidad es el concepto macro y ahí me cogen dos conceptos micros, que es neurodivergentes y neurotípicos. Es decir, toda la población del mundo mundial estamos en ese paquete. Neurodiversidad tiene que ver con que nuestro cerebro tiene un espectro de funcionamiento diferente al que tienen el aprendizaje de mi primo, el aprendizaje de mi papá, el aprendizaje de la sobrina, el aprendizaje del vecino, el aprendizaje de mi colega, el aprendizaje de mi compañero de estudio, el aprendizaje de mi compañero de trabajo. Todos tenemos, según, voy a sacar mi juguete, este es mi cerebro, según todo este conjunto, este complejo sináptico, se da entonces la facilidad de aprender de una forma individualizada. Entonces aquí podemos hablar de neurodivergentes o neurotípicos. Los neurodivergentes son las personas que tienen diagnósticos clínicos neurológicos o por dificultad o por altas capacidades. Entonces aquí entran los famosos TDAH, TDA, TEA, TOC. TDAH es trastorno, hiperactividad, de atención con hiperactividad, el TEA es trastorno del espectro autista, el TOC es trastorno obsesivo compulsivo, el TD es trastornos de dificultades en el aprendizaje, y también se dan los niños con talentos excepcionales, como se le llamaba anteriormente, o ahora altas capacidades. Entonces, cuando a nivel cognitivo o hay, con respecto a la media, ¿cierto? O hay dificultades o hay altas capacidades, básicamente. Eso es neurodivergencia. Y los neurotípicos, pues son las personas que no cuentan con un diagnóstico clínico, porque básicamente tenemos una inteligencia promedio, ¿cierto? Entonces, no, si es que ella es muy inteligente, pero es muy perezosa. O es que es muy inteligente, pero es que no le gusta hacer cálculo mental. O es muy inteligente, pero no le gusta escribir, entonces tiene una letra, no sé qué, no, pero es que no es nada cognitivo, es más emocional, no le gusta coger el lápiz, no le gusta coger un libro, le cuesta redactar una idea, no le gusta investigar, todo es a través de la IA o todo es a través de Google o todo lo hace. Eso es entonces un neurotípico, una persona que tiene una inteligencia promedio. Hay una correlación entre su edad mental y su edad cronológica, es decir, su edad biológica y sus funcionamientos cognitivos, y bien, está ahí como en el promedio de lo que es la población. Listo. Entonces, volvemos al tema. Neurodiversidad somos todos.
los neurotípicos y los neurodivergentes. Y para empezar, que ya empecé, te voy a compartir esta imagen que me encanta. En el jardín de la neurodiversidad, un cerebro diferente realmente no está roto. Simplemente florece bajo sus propias condiciones. Ese es el precepto sobre el que yo te quiero hablar en este ciclo de live, que te cuento que este es el primero de 4 más que tenemos. Es una agenda de 5 live. Y te quiero invitar a ti, mamá, papá, que me estás escuchando, que logres levantar la mirada, transformar el concepto y no consideremos la neurodiversidad o en su defecto la neurodivergencia como el déficit, como la dificultad, como la alteración, como el trastorno, como la complicación. La invitación es que efectivamente podamos vivirlo simplemente como una particularidad más o como una condición natural más del ser personas y del ser humanos. Así como hay rubios, hay altos, hay bajos, hay personas obesas, personas delgadas, así como es nuestra naturaleza. Y si lo hablamos en el jardín de la neurodivergencia, pues así como encontramos tanto un frutal como el cactus en el desierto. Ninguno de los dos es más importante, cada uno se adapta a sus condiciones y a partir de ahí la idea es que dé su máximo potencial, dando naranjas o dando higos, básicamente, ¿cierto? Entonces, la propuesta de estos live es ampliar la mirada y encontremos desde la neuroeducación las herramientas, estrategias efectivas para potencializar esa neurodiversidad en nuestros hijos. Listo. Y para continuar con esta propuesta, vamos a hablar entonces sobre los pilares que para mi programa en neuroeducación, los pilares que yo tengo y considero en el homeschool. Y es precisamente la técnica de Denison llamado gimnasia cerebral o gym brain. ¿Listo? La gimnasia cerebral es una técnica que permite que este cerebro como órgano esté todo el tiempo súper conectado a nivel sináptico, a nivel de neuronas y me favorezca el aprendizaje. Resulta que este cerebro es tan hábil, pero tiene toda la posibilidad de atrofiarse como un brazo, ¿cierto? Digamos, el chiquito que están haciendo y que nunca movilizó su bracito derecho, pues ¿qué va a pasar? Que va a ser un niño o va a ser un adulto con una hemiparesia o con una dificultad de movimiento en su brazo derecho, pues precisamente porque nunca la movilizó. Entonces no va a tener a sus 15 años la habilidad diestra que va a tener otro sujeto que todo el tiempo tuvo en movimiento su brazo. Eso mismo que pasa con nuestras extremidades pasa efectivamente con nuestro cerebro. Es un órgano que necesita ejercicio. Sí, claro, cada vez que yo toco un insecto nuevo estoy conectando neuronas, cada vez que aprendo el abecedario estoy conectando neuronas, cada vez que cojo un libro estoy conectando neuronas, por supuesto. Cada vez que mamá me regaña estoy conectando neuronas o cada vez que papá me reprende estoy conectando neuronas. Obvio, todo en la vida es aprendizaje, pero esta técnica, gimnasia cerebral, me va a favorecer específicamente para nuestro programa 5 dispositivos básicos de aprendizaje que son dispositivos neurofisiológicos que le ayudan a mi cerebro a ser cada día más saludable, más eficaz en la información y más hábil en esas conexiones sinápticas. En otro momento me has escuchado hablar de ellas. Son 5 dispositivos básicos de aprendizaje. Te los voy a mencionar rápidamente. Atención, percepción, memoria, motivación y habituación, ¿cierto? Estos 5 dispositivos fueron entregados por Ascoaga, una persona desde el área de las ciencias
muy apasionado por comprender cómo aprenden las personas, pues porque es que resulta que tu hijo no aprende más a punta de chanclazos, ni aprende más porque haga planas, ni aprende más porque tú le grites, ni aprende más porque tú le repites la misma lección de lunes a viernes o el mismo tema de lunes a viernes, o ni siquiera aprende más a punta de condicionamiento. ¿Qué es condicionamiento? Que si lo haces bien te doy una carita feliz y si lo haces mal te doy una carita triste y te quito el Xbox, te quito el Nintendo, te quito la salida de los abuelos y empieza ese condicionamiento de tira y afloje, de ensayo error. Te quito, mereces, no mereces, ¿cierto? Y finalmente se ve como un vínculo afectivo ahí todo, ¿cómo lo diría? Inestable con nuestros hijos. No es la forma más efectiva, ¿cierto? Resulta que el cerebro tú lo puedes hacer, lo podemos hacer y seguir promoviendo esas pautas de educación tradicional o conductista que ha tenido la escuela durante tantos años, pero la idea es que podamos reinventarlo y ser mucho más efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando practico la gimnasia cerebral a través de unos ejercicios teóricos o de ejercicios físicos o de juegos de mesa, pues esos 5 dispositivos se me van consolidando y me van generando un engranaje, un cableado cerebral en nuestros hijos, en donde se va generando todo lo que tiene que ver la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Pues que este cerebrito no es así, rígido, tieso, espástico como yo tengo este juguete, para nada. El cerebro es, quédate con esta frase, es la arcilla moldeable por excelencia en la infancia. Eso es el cerebro. Cada palabra que tú le das, estás moldeando el cerebro de tus hijos con esas palabras de afirmación, con ese contacto físico, con ese tiempo de calidad, con el ambiente educativo que tienes en casa, con la forma de dar la instrucción de la lección, con el acompañamiento en el laboratorio de la casa, que es la cocina, y vamos a aprender a hacer fracciones a punta de pizzas, o con el experimento que estamos haciendo para identificar sólidos, líquidos y gaseosos, o con el trabajo de loterías que estamos haciendo para identificar números de tanto a tanto. Toda esa ambientación me está cableando el cerebro y está permitiendo que él tenga mi cerebro se adapte, el cerebro de tu peque se adapte a ese estímulo que le está entregando el entorno. Bien, entonces, te voy a compartir de estas cinco dispositivos básicos de aprendizaje. Recuerda que si tienes dudas, preguntas, me escribes que al final vamos a leerlo. Te voy a compartir el ciclo del aprendizaje consentido. ¿Listo? El ciclo con aprendizaje consentido es un ciclo que yo diseñé a raíz de toda nuestra propuesta de neuroeducación aprendizaje consentido, en donde aquí te explico por qué menos es más. Porque el hábito atómico, como dice James Clear, es llevar la acción académica o el hábito de estudio en el homeschool en su mínima expresión. Y porque eso lo que va a hacer es potencializar el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, arrancamos con la emoción. La emoción es hacerlo atractivo por nuestros hijos. Hay familias que me dicen, Kate, es que a mi hijo no le gusta coger un lápiz y escribir. Kate, es que a mi hijo no le gusta hacer los ejercicios X con los cuadernillos. Kate, es que a mi hijo le cuesta los números y definitivamente no puede ver un número porque se bloquea, porque empieza a llorar, porque hay gritos, entonces yo me enojo y empiezo con la amenaza y empiezo no sé qué. Bien, entonces, siempre que desarrolles tu homeschool en casa, tienes que garantizar que esa motivación intrínseca de tu hijo esté apoyada por la motivación extrínseca de tu hijo. ¿Listo? Ese es el motor, ese es el hiperfoco. Hiperfoco. La motivación intrínseca está motivada por la motivación extrínseca. Ejemplo, mamá, es que me gustan los dinos. Mamá, es que quiero conocer más sobre los insectos. Mamá, estoy inquieta, y te hace preguntas todo el tiempo. A veces ni siquiera es que te lo verbalice como afirmación, sino como pregunta. Mamá, ¿y cómo nacen los niños?
Mamá, ¿y qué son los mamíferos? ¿Y por qué nos llamamos mamíferos? Mamá, ¿y cómo hace el óvulo para llegar al espermatozoide y crecer el bebé en la barriga? Son preguntas. Esas preguntas de investigación me habla que hay una motivación intrínseca. Pero esa motivación intrínseca, ese es el motor. Ese es el motor del homeschool, y no solo de la unischool, también del homeschool. Ese motor tiene que estar alimentado por una motivación extrínseca. ¿Qué es una motivación extrínseca? Por un ambiente. Si yo tengo un ambiente condicionado para que mi hijo aprenda, y no te estoy hablando del aula, que lleves a tu casa un aula con computador, con biblioteca, con escritorio, con puertas cerradas, ventanas cerradas para que no pase el insecto y este muchacho no se me distraiga. No estoy hablando precisamente de eso. Estoy hablando de ambientes enriquecedores que provoquen el aprendizaje y reduzcan en tu hijo la fatiga sensorial o la fatiga mental. ¿Por qué sensorial? Porque es que yo no puedo leer un libro con la música encendida, no cuando estoy aprendiendo a leer. Tú ya lo tienes automatizado y sabes leer y escribir, y ahí sí puedes escuchar toda la música, pero mientras yo esté aprendiendo a leer, es como quien está aprendiendo a conducir un carro. Cuando tú estás aprendiendo a conducir un carro, no permites ni que te hablen, porque estás aprendiendo a manejar la dirección, a meter el clutch, a hacer los cambios, a no sé qué. Que ni te hablen, y menos poner música. Igualmente pasa con el hábito de la lectoescritura, en este caso que te estoy proponiendo. Bien, entonces el ambiente, como dice también Luis Malaguzzi, es el tercer maestro. En otros momentos te lo he mencionado. Es el tercer maestro. Tiene que ser tan enriquecedor que debe de provocar. Voy a jugar con mis hijos. Mis hijos están aprendiendo fracciones. Tienen 8 o 9 años. Y vamos a aprender fracciones haciendo una pizza en la casa. Entonces, desde que llegamos, ellos ya ven todos los elementos sobre la cocina. La masa de pizza, los toppings, las salsas, los aderezos, el no sé qué, el lugar de la preparación, todo listo, la pinta de chef, el gorrito, venga mi amor, que no le caiga cabellos al no sé qué, vamos a prepararlo tal. ¿Tú te crees que llega tu hijo a tu casa y va a llegar al laboratorio de tu casa, que es la cocina? Te ve todo el montaje, que no te va a tomar, obviamente no te toma 15 minutos. Eso es así, chun. ¿Tú te crees que a tu hijo no le va a motivar a aprender a conocer las fracciones? ¿Qué es un medio, qué es un cuarto, qué son 3/5, qué significa una parte, qué significa el todo, cómo relacionó esas partes con el todo, tal? Cómo se leen las fracciones de forma gráfica. Bien, entonces, la emoción tiene que estar garantizada. Tips neuroeducativo número 1. Mira, yo te estoy entregando aquí, a ti, mira, te lo estoy entregando. Ya empecé a entregártelo. Hábitos neuroatómicos. Así lo llamé con mi libro. Hábitos neuroatómicos para promover y hacer de la simpleza el hábito, el potencial del aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, lo primero es garantizar la motivación. Te vuelvo a presentar la imagen. La motivación intrínseca y extrínseca. Este será el foco. ¿Eso qué me va a llevar? A desarrollar el segundo dispositivo básico de aprendizaje, la atención. Y la atención es proponer ejercicios prácticos sencillos. Yo no empiezo a enseñar fracciones. Yo no empiezo a enseñar fracciones con conceptos elaborados cuando mi hijo solamente sabe que son sumas, restas y multiplicaciones en operaciones naturales. Yo empiezo a entregar el concepto desde lo más simple para aumentarle la complejidad. Así funciona el cerebro. Entonces tú sabes que a tu hijo le encanta, digamos que no le gustan los números, pero le encanta los experimentos. Hacer la pizza es un boom, eso le encanta a él. Cuando ya hacemos el corte de las pizzas y le empiezo a explicar a él qué es un medio y qué son 2/4 o 5/6 o no sé qué, ahí ya estoy introduciendo conceptos numéricos y conceptos fraccionarios. Y él ya empieza a preguntar, mamá, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se lee esto? Y si le parto esto, ¿cómo se lee esto? Y si esta pizza son 10 pedazos, a esos 10 pedazos le vamos a regalar 3, entonces, ¿cómo leo ese 3/10?
Amor, se lee 3 décimos. Ay, mamá, qué bien, no sé qué. O sea, que las 3 es lo que me como y los 10 son las partes totales. Sí, mi amor, así es. Ya son conceptos matemáticos. La atención me la sostiene la motivación. En la infancia hay diferentes periodos de atención. Tú no le puedes decir a tu hijo de 5 años que tenga un periodo de atención de 20 minutos. O sea, biológicamente no es posible que lo sostenga, a no ser que sea una actividad así, hiperfoco, pues, que lo tienes así súper embotado. Pero lo más natural es que un niño de 5 años te sostenga la atención sostenida ahí, sentadito, escuchando, viendo el video, mirando la ficha, coloreando, pintando, jugando con plástico, con slime, con construcciones, con bloques. Por mucho, por 10, 15 minutos, por mucho. No vas a pretender que un niño de 5 años esté sentado 30 minutos. Kate, no, es que mi hijo tiene 9 años. Ah, bueno, ya tu hijo de 9 años sí puede sostener una atención sostenida, selectiva, enfocada, tal. Te la puede sostener un niño de 7 años, te la puede sostener 20 minutos. Donde tú tienes la capacidad de decirle en esos primeros 20 minutos, mi amor, céntrate que te estamos mirando esta investigación, céntrate que estamos haciendo este ejercicio, céntrate que estamos operando estos números, céntrate que estamos haciendo estos ejercicios de comprensión de lectura. Yo le decía, y siempre le digo a mis papás, esos 20 minutos son oro. Lo que usted no haga en esos 20 minutos, ya perdió. Lo demás es relleno, literal. La parte conceptual gruesa son 20 minutos. Pero tú no vas a sentar a tu hijo a hacer un ejercicio de comprensión de lectura escrita de 3 hojas, cuando él lo que necesita es que tú reduzcas ese ejercicio en el átomo más pequeño, como dice el libro de James Clear. El átomo más pequeño. Entonces tu hijo ya cogió el lápiz, cogió la hoja, leyó la instrucción y escribió mi primera frase. Súper bien. Súper bien. Tenemos que garantizar que eso sea una experiencia de éxito cognitivo, emocional, intelectual para tu hijo. Porque si desde el principio me pones el ladrillo de leer un libro completo y de responderte 3 páginas, desde el principio te voy a decir, no sé, no soy capaz, es muy difícil, no comprendo, no sé cómo se hace. Entonces, claro, ya nosotras nos enchuquizamos, nos molestamos, nos enojamos, pero ¿cómo así? Si esto lo hemos visto toda la semana. No, sí, mamá, tú lo pudiste haber trabajado con él toda la semana. Pero el ejercicio final neuroatómico tienes que bajarlo en el átomo más pequeñito de aprendizaje. Y cuando ya esté engranadito en ese aprendizaje, no va a ser un párrafo, sino que va a ser una página. Y no va a ser una página, sino que va a ser 2 páginas. Pero empiezo por lo simple, y lo simple se valora, y lo simple se acompaña, y lo simple se le asegura el éxito. ¿Listo? Pilas pues, familias. Hábitos neuroatómicos. 1, recuerda, el hiperfoco, la motivación. Y 2, garantizamos procesos de ejecución sencilla. Bueno, y vamos con el último, porque yo te sinteticé los 5 dispositivos en estos 3. No porque no sean importantes todos, obvio, todos son importantes, sino porque estos me condensan todos los demás dispositivos. Entonces, cuando el niño ya tiene la emoción intrínseca alimentada y extrínseca, cuando la atención le permite hacerlo sencillo, que aquí le llamamos la regla de los 2 minutos, aunque no corresponde necesariamente hacerlo en 2 minutos, puede ser según la edad en más o menos tiempo, como lo mencionamos. Eso me va a llevar a que se registre el aprendizaje, se dé el aprendizaje del concepto de que son vertebrados, de que son invertebrados, de las capitales de Norteamérica, o los estados de Norteamérica, o los ríos del mundo, o los desiertos de no sé dónde, o los valores ciudadanos, el concepto que tú quieras. Aquí estamos hablando de cualquier concepto escolar. Eso me va a permitir que eso conceptual que yo le estoy enseñando a mi hijo se registre, se evoque, se almacene en la memoria a través del hipocampo, que es la partecita encargada que me permite precisamente registrar, y a partir de ahí se da una recompensa de dopamina, que es la dopamina. Nos han hablado, yo creo que de los neurotransmisores donde hay más información es de la dopamina, o es de lo que más nos hablan.
Básicamente la dopamina, entre muchas otras funciones, es el neurotransmisor de la recompensa. Kate, pero es que tú nos has dicho que no les tenemos que poner caritas, pero es que tú nos has dicho que no tenemos que premiarlos, pero es que tú nos has dicho que no tenemos que condicionarlos con calificaciones o con excelente, básico, aceptable. Sí, precisamente yo lo he y lo sostengo, pues esas prácticas conductuales no me fluyen. Pero cuando te hablo de recompensa no te estoy hablando de conductismo tradicional en la educación. Te estoy hablando de reconocer, generar vínculo afectivo con tu hijo, donde hay una validación emocional instantánea de qué bien lo estás haciendo. Te felicito porque hoy no me preguntaste 5 veces lo mismo que me sueles preguntar siempre. Me encanta cómo estás de bien sentado y no estás mal sentado para desarrollar esta ficha. A mí me pasa, o sea, mis muchachos son grandes y yo todo el tiempo le digo, por lo menos al hijo mayor que todo el tiempo entrena online y, y es un ciberbilingüe prácticamente. Entonces yo le digo a este muchacho, qué bien Nicolás, hoy te vi súper bien centrado en tus prácticas y en tu entrenamiento. O me encantó cómo te vi sentado. No estabas mal sentado, estabas con la luz encendida, con buena ventilación, con una adecuada postura. Mi amor, es que todo eso te facilita que aprendas más o menos sencillos. Porque nos ha pasado, obvio, que termina sus entrenamientos de estudiar, no sé, 8 horas o 5 horas, con pausas. Y en la noche está, mamá, me duele la cadera, mamá, es que me duele el cuello, mamá, ay, mi amor, pues claro, es que mira la postura que usaste hoy todo el día. Claro, mira la forma como estuviste sentado en el computador frente al escritorio. Mi amor, pero es que, ¿cierto? Entonces, esa dopamina se la tenemos que recompensar. Y para eso no te estoy hablando que montes sistema de economías de ficha, con lunes, con días de la semana, con metas específicas donde pongas caritas felices o caritas tristes. No, no necesariamente. Aplica sí y aplica según el diagnóstico, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a hablar en los siguientes live. Pero en términos generales, si lo puedes manejar simplemente con una recompensa inmediata, con una palabra de afirmación, con un contacto físico, con un tiempo de calidad, con los lenguajes de amor primario de Gary Chapman. Genial. O simplemente con una lista de chequeo, tal. Lo hice. A mis hijos, por ejemplo, sus ritmos de neuroeducación lo tienen en una plantilla y ellos todo el tiempo hacen lista de chequeo. Lunes, sí, hice gimnasia cerebral, inteligencia lingüística, matemática, hice idiomas, hice no sé qué, tal. Martes, no alcancé a hacer esto porque me dediqué mucho a esto, tal. Y todo el tiempo y toda la semana se mapean. Mapean es, verifican qué tanto avanzamos y qué tanto no logramos avanzar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Si fue una condición de enfermedad, si fue una condición de hábitos, si fue una condición de que apenas estamos retomando ritmo. Eso pasa después de unas vacaciones de un mes, de 2 meses, no sé cuánto tiempo te das tú. Retomar hábitos es una tarea de mucha inteligencia emocional para los papás. Bien, entonces hay que hacerlo, ¿cierto? Y cuando hablo de recompensa inmediata no estoy hablando del gasto súper, el regalo súper costoso o la promesa infinita. No, mi amor, espérate que el fin de semana vamos a ir al parque de diversiones que tanto te prometí. Pero entonces llegó el fin de semana y llegó la abuela a la casa, llegó el tío, el padrino a la casa o se enfermó el no sé quién y finalmente no pudiste cumplirlo. Estamos hablando de dopamina inmediata, recompensa inmediata. Lo que puedas hacer hoy en el día, en el acto. Igual como le digo a mis papás, cuando hay que hacer una corrección se hace en el acto. O sea, esas correcciones que le hacemos a los niños, bueno, eso es otro tema pues, más de disciplina positiva. Por esas correcciones que les hacemos a los niños de culi cagado, ¿cómo haces esto? No sé qué, te quedas sin televisor por un mes. Y le estás hablando a un niño de 5 años, de 4 años, donde no tiene una conciencia temporal de que es un mes. A duras penas se conoce los 7 días de la semana, ya. Y no tiene una noción temporoespacial de lo que es un mes. No tiene sentido, son correcciones que en el tiempo pierden su efectividad, máximo porque los niños actúan y cambian de conducta más desde el miedo que desde la comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, lo mismo pasa con la dopamina, esa recompensa tiene que ser práctica, cotidiana y ojalá reforzada desde esos lenguajes de amor primario, que si me has escuchado en otros momentos es lo que fundamenta nuestro vínculo afectivo saludable con nuestros hijos y nuestra inteligencia emocional. ¿Listo? Bien.
Me encanta que estén aquí, me encantan que estén acá. Efectivamente, Mónica, tiene que ser una recompensa súper orgánica y súper... Ahorita le sigo leyendo. Bien, vamos con estrategias entonces. Ya les empecé a hablar de estrategias, listo, pero entonces, recuerda que en todos nuestros live vamos a trabajar este libro. Aplicado al homeschool, obviamente. Aplicado al homeschool. Porque es que esto tú lo... Vea, yo le decía esta semana a una amiga que está aquí en el live. Le decía, o sea, ha sido tan poderoso este libro. Y yo soy súper... O sea, yo soy súper... Yo creo que soy súper autista. Súper... bueno, estoy chanceando. Literal, a mí me cuesta mucho salir de mi zona de confort, mucho. Entonces, todas las prácticas de lectura que yo tengo los enmarco en tres temas. Educación, psicología y espiritual. Esas son mis tres líneas de lectura, que la lectura es un halconcito para el alma para mí, porque me alimenta mi ser y mi propósito de vida. Bueno, salir de esas tres líneas de lectura, eso ya es un testimonio personal, me cuesta mucho. Este libro las rompe todas, o sea, realmente es totalmente diferente. Pero haber leído este libro fue súper bendecido, porque es que es un libro que tú puedes aplicar. Yo le decía a la amiga, lo que les mencionaba, lo puedo aplicar a la vida cristiana, o lo puedo aplicar a mi vida de pareja, o lo puedo aplicar, yo lo aplico en la crianza y educación de mis adolescentes. Lo puedo aplicar al homeschool, lo puedo aplicar a la vida laboral, lo puedo aplicar a la vida fitness, lo puedo aplicar a la alimentación orgánica. O sea, es una cosa así súper volada. Entonces, súper recomendado que te lo leas. Y no estoy haciendo publicidad pagada. Listo, súper recomendado que lo leas. Y si no, igual, tú tranquis que yo estoy desarrollando esta propuesta en todos los live cada mes. Bueno, entonces, vamos a hablar de 4 tips que nos va a favorecer ese aprendizaje atómico de nuestros hijos. Listo. De nuestro cerebro neurodiverso. Que todos estamos ahí. Ya sabes que neurodiverso eres tú, soy yo, es el primo, es el sobrino y somos todos los seres humanos, porque simplemente habla de la individualidad, del espectro, del funcionamiento del cerebro. Listo, entonces vamos con el primer tip, que lo hemos hablado en otros momentos. Aquí lo tengo. Listo. Hacerlo obvio, el entorno. Resulta que James Clear habla que el ambiente, así lo saca literal del libro, el ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. Toma nota ahí si te gusta también nutrir tus conceptos. El ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. Entonces, el cerebro de nuestros hijos descansan cuando el ambiente les dice qué hacer. Eso les minimiza el desgaste sensorial y la fatiga mental. Les permite regulación externa, reduciendo precisamente combustible en el cerebro. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. El ambiente es el tercer maestro. Luis Malaguzzi, tercer maestro. Yo no le puedo exigir a mi hijo que aprenda conceptos X, Y o Z, lo que tú quieras que él aprenda, cuando no tiene ni siquiera un espacio adecuado de estudio. Y ya lo hablamos en otro momento. En nuestro caso, el homeschool era parte del comedor de la casa, era parte de la sala, la cocina nos encantó. Yo creo que fue lo que más usamos porque era nuestro laboratorio literal. El patio de ropas también. Ahí era donde la niña hacía sus experimentos, creaba sus slimes, donde la niña hacía el juego con el bicarbonato, que el limón, que no sé qué, que la extinción de los dinosaurios, creábamos el volcán casero y ta. Pero también teníamos momento de hacer el picnic literario allá en el jardín. O sea, toda diferentes escenarios de nuestra casa. Simplemente era, cuando estábamos enfermos, ¿cuál era el espacio de nuestro homeschool? La cama de la mamá, porque es la cama grande. Entonces ahí regábamos todos los bloques, regábamos todos los legos, regábamos las fichas de lotería y hacíamos todos los juegos de gimnasia cerebral, porque mientras estábamos enfermitos no queríamos más. No queríamos correr, ni saltar, ni cantar, ni bailar, cuando eran chiquis.
Solo queríamos cama. Entonces en cama, ¿qué hacíamos? Por inteligencia visoespacial, juegue con fichas, juegue con legos, juegue con el robot, arme el robot, póngalo a hablar, póngalo a funcionar, no sé qué, le da el manual, interprete el manual, aplíquelo, construya el tren, póngale el motor, las cargas, que el positivo, que el negativo. O sea, todo es una oportunidad de aprendizaje. Bien, entonces, el ambiente tiene que ser un ambiente, en mis palabras, limpio. Y cuando te hablo de limpio, más allá del tema de gérmenes, te estoy hablando de un espacio que tenga una adecuada ventilación, que tenga una adecuada iluminación y un adecuado espacio con los elementos expuestos que le diga, que le provoque a tu hijo: vamos a jugar con, vamos a crear, vamos a cocinar, vamos a hacer reacciones químicas, vamos a investigar, vamos. Listo. Eso es súper importante, ese es el primer tips. Bien, vamos con el segundo tips. Acá lo tenemos. Hacerlo atractivo. El primero es tener una señal. Y la señal es el ambiente. El segundo es hacerlo atractivo. Le llamamos acoplamiento. No luches contra el hiperfoco, que es el interés de tu hijo, usándolo. Tienes que usar ese hiperfoco como el motor principal para iniciar una acción nueva. Es decir, un interés actual me tiene que jalonar una acción diferente. Según el procesamiento de la información de nuestros hijos, ellos tienen más o menos apertura para hacer actividades nuevas. A mí me pasa, somos padres de 2 hijos y ellos son súper diferentes. La chica súper abierta, sí, qué chévere, me encanta, no sé qué, yo lo quiero hacer mamá, ¿cuándo lo hacemos? Tal. El chico es: no me gusta, qué pereza, no quiero salir, llegó gente a la casa, me voy a encerrar en el cuarto. Ese es él. O sea, súper diferentes, ese es él. Entonces yo no puedo entrar, bueno, eso lo hacemos ahora, pero claro, en un primer momento pues era el grito, como así, no sé qué tal. Yo no puedo entrar a violentar esa forma que tiene de procesar la información. Lo que tengo que hacer es, atraerlo. Entonces, si a mi hijo, y lo he mencionado en otros espacios, le encantan los dinosaurios, le encantaban a la edad de 5 o 6 años los dinosaurios, era su pasión, se vestía de dinosaurios. Yo creo que no le faltó sino hablar como dinosaurios. Se vestía, veía documentales, se repetía la super película de los dinosaurios, tenía juguetes, tenía robots, tenía legos, todo era de dinosaurios. Yo aproveché ese hiperfoco, que es el hiperfoco es la motivación actual de tu hijo. Yo aproveché ese hiperfoco para enseñarle una habilidad nueva. ¿Cuál era? Lectoescritura. Entonces diseñamos el método de Ludolees, que si no lo conoces está en nuestra página web, disponible para que lo uses, obviamente. Y a punta de dinosaurios, él aprendió todos los procesos iniciales de lectoescritura. Todos a punta de dinosaurios. Entonces tienes que amarrar ese interés actual para jalonar el aprendizaje nuevo. Le encanta la cocina, colócalo a hacer un salpicón de frutas. Y a punta de salpicón de frutas hago conteo y juego con números y hago operaciones. O a tu hijo le encantan los carros. Es que es un duro con los carros, no sé qué, si sé más. A punta de carros, jalónale actividades que es diferente de lectura-escritura, de comprensión de lectura, es muy diferente. Comprensión de lectura. Que mejore a nivel inferencial, a nivel comprensivo, a nivel intertextual, a nivel valorativo, a nivel literal. Entonces yo garantizo su motivación para jalonarle la habilidad nueva. Y me quedo con la regla mínima de los 2 minutos, que significa que son actividades sencillas y prácticas. Pero una vez está enganchado, voy así jalonando más y más habilidades, donde no sea solamente un renglón, sino que sea un párrafo, y después no será un párrafo, sino que será una página, y después no será una página, sino que me va a escribir un libro, prácticamente. ¿Listo? Bien, segundo neurotip. Entonces, recuerda, señales el ambiente. Después de esa señal que me tiene que provocar el aprendizaje, el segundo neurotips es que la señal y el ambiente tiene que decirme obviamente que voy a aprender, es hacerlo atractivo. Es decir, la motivación intrínseca tiene que aflorar. Vamos con el tercero.
Tercero, hacerlo sencillo. Y empiezo con una señal, continúo con una atracción en tu hijo, una motivación y después lo hago sencillo. Aquí el objetivo es evitar la resistencia. Tenemos que bajar la barrera de entrada hasta que sea imposible para tu hijo decir que no. Entonces siempre, el proyecto que tengo de investigación lo separo en micropasos para que él no se abrume con el proyecto macro, sino que se quede con los micropasos. Y el proyecto lo desarrollo en una semana, en un mes. ¿Cierto? Aquí la reducción es que el hábito atómico de nuestros hijos va a ser tomar el lápiz y escribir una sola palabra, en el caso de que sean procesos comprensivos o de inteligencia lingüística. Recuerda que yo no trabajo las inteligencias múltiples como... Eso es importante porque se puede considerar también un neuromito. ¿Qué es un neuromito? Una teoría falsa a nivel de ciencia, ¿cierto? Entonces yo no considero que porque tu hijo es muy inteligente a nivel corporal, solamente le vamos a trabajar a nivel corporal, entonces destaquémoslo a nivel corporal, pero no. Kate, ¿y entonces cuándo va a leer y a escribir? Ay, no es importante. Kate, ¿y él cuándo va a empezar a operar números? No, pero es que si no le interesa coger un abaco, ni coger unas regletas de Cushing-Aire, ni hacer unos ejercicios de cálculo, ¿para qué lo vas a complicar? Déjalo solamente haciendo rugby, y a punta de rugby le vamos a desarrollar todo su homeschool. No, eso es un neuromito. ¿Qué es un neuromito? Que trabajamos una sola inteligencia, porque es que mi hijo es muy bueno en esa inteligencia, pero resulta realmente que no es absolutamente funcional, porque es que tu hijo tiene que enfrentarse al supermercado y a coger la ruta pública que lo va a llevar al lugar de los entrenamientos, y se va a tener que enfrentar a la digitalidad, y se va a tener que enfrentar a estar con otras personas sin estar con mamá o papá, con esas figuras de seguridad y apego seguro, pero se va a tener que enfrentar también a comunicarse con otras personas de forma escrita. Pero es que resulta que nunca lo hicimos porque solo nos dedicamos al rugby. Eso es un neuromito. El cerebro humano tiene que desarrollarse. Sí está bien, obviamente es súper claro que el cerebro está centralizado en cada habilidad, pero él funciona de manera interconectada.